Bueno, muchas gracias al doctor Flores por invitarme a esta actividad. Ok, gracias. A esta actividad, de hecho, celebro que nos hayan invitado al tecnológico. Creo que podemos encontrar muchas áreas y de hecho me parece fantástico que Jaime me haya precedido, porque de hecho en el tecnológico acabamos de iniciar también un programa de biomedicina en donde lo que queremos es integrar la tecnología en distintas soluciones biomédicas. Y esto lo estamos llevando con la Escuela de Mecatrónica, que es la que la coordina, y la Escuela de Electrónica y de Computación. Y creo que ahora, al menos en investigación y en estos temas transversales y que tienen un gran interés para nosotros a nivel de región, como es el cambio climático, la solución viene por una solución de un grupo multidisciplinario en donde propongamos tecnologías o sistemas transdisciplinarios. Y lo que quería comentarles el día de hoy es un poco el papel que juegan las energías renovables en todo esto que es el cambio climático y además cómo también existen nuevas oportunidades, como comentaba don Iván más adelante, en el tema de cambio climático, porque si bien es cierto, el cambio climático ya está sucediendo y no podemos hacer nada al respecto más que atenuar sus consecuencias y esperar que el resto del mundo se alinee con lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica. Y bueno, no puedo dejar antes de hacer un pequeño comercial. No tenemos medicina en el TEC, entonces asumo que el conocimiento tal vez es tangencial. No somos el Tecnológico de Cartago, que es algo que siempre nos molesta. El otro día hasta la Municipalidad de Cartago nos dijo, el Tecnológico de Cartago, el Tecnológico de Costa Rica, porque tenemos 5 campus en todo el país. Estamos ya ahora en Limón, en Alajuela, en Cartago, en San José y en San Carlos. Tenemos ya alrededor de 11,000 estudiantes y sobre todo lo que sí estamos haciendo ahora, y eso es lo que yo quiero también aprovechar esta oportunidad, es intentando resolver el problema de cómo nuestras investigaciones que van más hacia la ciencia aplicada pueden llegar a la sociedad. Y por ejemplo, un caso de éxito es el caso que comentaba Jaime, lo que hemos visto por medio de spin-off y empresas, podemos actuar de forma más ágil que si lo hacemos directamente con la universidad. Nuestro laboratorio es un laboratorio que le hemos puesto Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad y tratamos todo lo que es procesamiento electrónico de potencia. Son como sistemas de energía con electrónica, sistemas fotovoltaicos y redes de sensores. Tenemos alrededor de unos 15, 20 investigadores que están trabajando sobre el tema. Muy bien, energía y desarrollo. Yo creo que la motivación principal por la cual estamos aquí es un poco el causante, pero también en la solución, el tema de energía. La energía nos ha dado mucho desarrollo. El tema es que por razones tecnológicas, esa energía inicialmente es energía derivada de combustibles fósiles. Pero si vemos, por ejemplo, aquí lo que es el consumo de energía per cápita para los países de alto ingreso, que sería la línea azul, y los países de bajo y medio ingreso, yo prefiero esa terminología que lo usa la gente de las ONGs, que me parece más atinada, hablar de países de medio y bajo ingreso en lugar de países en vías de desarrollo subdesarrollados, sencillamente porque nosotros no estamos subdesarrollados, estamos completamente desarrollados, lo único es que tenemos un ingreso menor que otros países. Entonces el término ahora políticamente correcto es países de bajo y medio ingreso, del cual yo estoy completamente de acuerdo. La evolución ha sido que en el 95, 94 la relación entre consumo per cápita de energía de los países de bajo y medio ingreso con respecto a los países de alto ingreso era alrededor de 9. O sea, un país rico consumía 9 veces más energía que un país de bajo y medio ingreso. En el 2016 estamos hablando de que la relación es de 4.71. Aquí tal vez en esta gráfica no se ve tan bien, pero lo vemos, si normalizamos esta curva, aquí se ve mucho más claro la tendencia. Ahora, a finales de los 90, casi a nivel global, con pequeñas excepciones, hemos experimentado un desarrollo económico significativo, sobre todo en la región centroamericana, después del proceso de pacificación de los 90. Eso de hecho lo estuvimos analizando nosotros y cómo ha sido el impacto en el consumo energético y se ha disparado. Y eso ha sucedido también en muchos países de bajo y medio ingreso.
Y lo que vemos es que del 94 al 2014 más o menos tenemos un incremento de un 123% y en los países de alto ingreso es de un 16%. Y si vemos inclusive el último quinquenio, tenemos que la tendencia de los países de alto ingreso es una reducción de la energía. Y la tendencia de los países de bajo y medio ingreso es un incremento significativo en el consumo energético. Entonces, el problema energético de hoy en día es un problema de los países de bajo y medio ingreso. Es un problema que tenemos nosotros. Y de hecho el tema de que eso sea limpio o no, depende principalmente de los países de bajo y medio ingreso. Costa Rica es una fracción minúscula de eso, principalmente estamos hablando de los famosos BRICS, ¿verdad? Brasil, Rusia, India y China. Pero aún así la decisión de cómo es el desarrollo de los países de bajo y medio ingreso es significativo y va a tener repercusiones globales. Y si vemos además la tendencia de que los países de alto ingreso en relación poblacional son significativamente menores que los países de bajo y medio ingreso, vemos que este impacto es mayor. ¿Okay? La relación entre cantidad de países, de personas que viven en países de alto ingreso con respecto a la cantidad de países que viven en países en lugares de bajo y medio ingreso se ha aumentado. Cada vez hay más gente viviendo en países de bajo y medio ingreso y de hecho es la misma tendencia que tenemos en igualdad. La igualdad que vemos hoy en día en casi en todos los países, la brecha de igualdad también se está dando desde el punto de vista global. Cada vez hay menos personas que viven en países de alto ingreso y más personas que viven en países de bajo y medio ingreso. Pero todos estamos creciendo, ¿verdad? Todos estamos creciendo económicamente y todos estamos requiriendo más energía. Y nosotros mucho más que ellos. Entonces eso va a traer consecuencias no solo ambientales, como es el tema del simposio del día de hoy, o que ustedes han estado discutiendo estos días, sino también va a tener repercusiones importantes desde el punto de vista geopolítico. Y quiero partir de un estudio que de hecho nos compartió hace algunos años Chris Llewellyn-Smith. Él es un profesor de física de la Universidad de Oxford y a él le encomendaron hacer un estudio de qué podemos hacer para poder atender todas las necesidades energéticas únicamente con fuentes de energía limpia que no produzca CO2. Entonces el punto de referencia fue el 2012. En el 2012 básicamente esos son datos que tenemos, manejamos, hay distintas organizaciones que lo manejan, pero en el 2012 tenemos que el mundo consume energía a una razón de 16 terawatts por año, de los cuales 13 terawatts son fósiles. Casi que todo el mundo, a excepción es Costa Rica en el ámbito eléctrico, pero en el ámbito energético nosotros también somos un país que somos principalmente, requerimos energía fósil, pero vemos que la relación es significativa, ¿no? En cuanto al 13 terawatts es fósil y 16 terawatts es el consumo total de energía. Entonces, si queremos que para el 2050, supongamos que para el 2050 queremos que toda la energía no tenga ningún tipo de impacto en cuanto a emisiones de carbono. A la razón de energía que estábamos consumiendo en el 2012, suponiendo que se mantiene, lo cual no es cierto, porque los países de bajo y medio ingreso estamos consumiendo una razón mayor, pero tomemos ese dato conservador, necesitaríamos 20 terawatts más. ¿Okay? 20 terawatts más 13 terawatts son 33 terawatts que para el 2050 tenemos que ver de dónde sacamos una fuente de energía que nos pueda proveer esa cantidad de energía limpia. Y él sacó distintos datos, igual hay varios estudios, nosotros hicimos el nuestro, pero tomo esto, la diferencia no es significativa, esto es la energía que queda por descubrir. En esto de la marina hay un debate, puede ser más o puede ser menos, inclusive el cambio sí puede ser significativo, el tema es que todavía no está muy desarrollado, pero en lo que ya podemos con la tecnología actual aprovechar, tendríamos 3 terawatts de eólica, 2 terawatts hidroeléctrica, 1 terawatt biomasa, y todo esto estamos hablando a nivel global. Esto nos da 7 terawatts de los 33 que necesitábamos. Entonces estamos claros que con estas energías renovables, que tenemos que explotarlas porque están ahí, son tecnológicamente aprovechables, no es suficiente para poder suplir las necesidades energéticas globales con energía limpia.
Entonces, bueno, aquí está el tema y es donde entramos en el debate de, bueno, en el 2012 estas eran las principales tecnologías renovables que eran económicamente viables. Hoy, y ya les voy a comentar un poco, la solar ya estamos en un término de costos que es accesible, depende un poco de la normativa de cada país, pero con una normativa adecuada realmente puede competir con cualquier fuente de energía. Pero aquí la derivación es, bueno, y los combustibles fósiles, podemos usar combustibles fósiles limpios, se agotarán pronto. Resulta que los combustibles fósiles no se van a agotar, ¿okay? Tan pronto el petróleo hay bastantes, sobre todo, que todo es un debate, ¿verdad? Con el tema del fracking, tenemos la posibilidad de conseguir más petróleo líquido, pero además carbón, tenemos carbón hasta para 300 años más, con el consumo actual. El tema no es un tema de agotamiento de petróleo, como se decía hace algunos años, es un tema de impacto ambiental. ¿Okay? Y esto es China siendo el caso más crítico de todo esto. Esto de hecho no es una nube, esto sencillamente es una nube pero de smog que está cubriendo parte del continente chino debido a la contaminación que tiene, tomado la NASA en el 2009. Tenemos el desarrollo también que se ha dado en las distintas provincias de China. Básicamente el modelo económico chino hasta hace algunos años, y afortunadamente ya lo están cambiando y es un problema social que tienen hoy en día, pero hacemos una central de carbón en zonas poco desarrolladas y alrededor hacemos una zona industrial para el desarrollo tecnológico. Esta es la zona norte de China que limita con Mongolia, una zona que no estaba desarrollada tecnológicamente, como por ejemplo más la zona central de Beijing o inclusive la zona del Pacífico Sur. Y el modelo era poner centrales de carbón. El carbón es bastante abundante, en China al menos, y lo que teníamos era esto, bueno, no sé si se ve claramente aquí, pero esto fue un fotógrafo chino, que ganó un premio y lo que él hizo fue en esas zonas de desarrollo temprano, que eran en los casos de éxitos que se estaban reportando en China, empezó a tomar fotos y se dio cuenta que esta era una recolectora de algodón, que tan solo luego de 2 horas estaba completamente llena de hollín de carbón. Y esto lo estamos viendo también, esa tendencia en cuanto aquí tenemos con el caso de Costa Rica, Panamá, los países de bajo y medio ingreso y los países ricos de la OEC. En cuanto a la producción de CO2 per cápita normalizado, ¿okay? La tendencia es que nosotros estamos produciendo más CO2. China ya cambió la política completamente y ahora se perfila como un líder mundial en energías renovables y está muy preocupados más que todo por un problema social a nivel local en cuanto a emisiones de CO2, más que un problema global de cambio climático. Pero volvamos al problema que teníamos antes. Entonces, bueno, aquí es lo que les comentaba antes en cuanto a la relación de emisiones de CO2, la tendencia igual en el consumo energético que teníamos en el consumo energético de los países ricos, la tendencia es una disminución del CO2 per cápita. ¿Okay? Estamos hablando que la tendencia de los países de alto ingreso es disminuir sus toneladas de CO2 per cápita y la tendencia de los países de bajo y medio ingreso es un aumento. Lo cual, hasta cierto punto, como lo comentaba don Iván, es injusto, porque ellos ya se desarrollaron con la tecnología sucia, más barata, y nosotros nos tocan hasta cierto punto ver cómo hacemos para desarrollarnos con tecnología un poco más cara y más limpia. Entonces, dentro de lo que hablábamos antes, el petróleo está fuera, los combustibles fósiles están fuera de la posibilidad de utilizar como una fuente de energía en el 2050, además si queremos evitarnos el cambio climático, pero yo diría que inclusive los gobiernos, al menos lo que yo he percibido con algunos colegas, no ven el tema tanto de cambio climático como efectos locales por contaminación del aire en plantas de carbón o ese tipo de plantas que se están dando en países desarrollados como en países que están en crecimiento económico, como por ejemplo China e India. Entonces, para ellos ya eso no es una opción sencillamente por la contaminación del aire y están actuando sobre eso. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos si las energías renovables convencionales que habíamos mencionado antes no son lo suficientes? Entonces, parte de lo que concluía el profesor Smith y lo que también se coincide en algunos estudios, hay 2 opciones, la energía solar y la energía nuclear en sus dos versiones. La energía solar es sumamente abundante, tan solo con un 10% de la superficie terrestre tenemos suficiente energía para suplir todas las necesidades energéticas del mundo, solo con un 10%, y esto es
con datos de eficiencia real, de tecnología que ya existe. Si esa tecnología aumenta, esa superficie obviamente se va a disminuir. Y la energía nuclear, tenemos la opción de fisión y fusión, como estaba comentando ahora Jaime, en donde tenemos suficiente uranio. La tecnología por fusión requiere un tipo de componente particular, que es el uranio, pero tenemos suficiente uranio para hasta 470 años, y el fusión es virtualmente limitado. Entonces analicemos estas dos opciones a ver cuáles son las que podríamos estar tomando en cuenta de aquí al 2050. Es importante tener en cuenta el periodo del tiempo. El profesor Leonard Smith, de hecho, cuando concluyó su conferencia, él dijo, la respuesta es nuclear. Él era el director del proyecto ITER, que es un proyecto de fusión, y su caballo de pelea siempre ha sido la energía nuclear. Yo no estoy convencido mucho de eso. Yo no estoy muy convencido de eso, y de hecho con un colega del ICTP allá en Trieste hicimos algunos cálculos y nos dimos cuenta que él dijo, bueno, la solución es nuclear fisión y luego hacer una transición a nuclear fusión, lo cual también tiene implicaciones geopolíticas muy importantes, porque la realidad es que no cualquier país puede hacer una central nuclear, esa es una realidad, pues, por razones puramente políticas, y la otra, dejando de lado también la parte socioeconómica. El otro tema también es el tema de que estamos también tratando un sistema centralizado de energía en donde hay una concentración de energía, de poder económico también, porque las centrales nucleares tienen que estar regidas por un ente económicamente importante, ya sea un gobierno o una empresa privada, que sería el peor de los casos, y habría que hacer una serie de infraestructura de transmisión de electricidad que no todos los países disponen. Entonces hicimos el cálculo y nos dimos cuenta que si la solución es efectivamente energía nuclear, del 2012 al 2050, que era el periodo de estudio, harían falta hacer una central nuclear en 1.3 días. Eso es imposible, ¿verdad? De hecho, creo que en los últimos 4 años se han construido 3 centrales nucleares a lo sumo. Con gran preocupación, Alemania ya sencillamente no está construyendo centrales nucleares, la tendencia es más hacia eso. Fusión es una alternativa muy importante que yo creo que va a ser la tecnología del futuro a largo plazo. Este es el proyecto ITER, donde además también colabora el equipo del TEC en lo que es la investigación de energía con fusión. Eso se está construyendo, va a estar listo en unos 30, 40 años, y esto que ven aquí es una persona. ¿Okay? Entonces, este reactor de fusión es un reactor prototipo que va a generar la suficiente energía para que él pueda operar, lo que se llama balance energético 1. O sea, no va a generar energía para producción, es sencillamente una prueba de concepto. Entonces, lo que genera, lo va a usar él mismo para operar. Para hacer un sistema que pueda generar más energía, hace falta un desarrollo tecnológico que lo permita modificar o hacer un sistema más grande. Pero bueno, teniendo en cuenta las dimensiones, nos damos cuenta del desafío que esto implica. Ahora bien, esto no quiere decir que en el 2100 o en unos años posteriores no tengamos que abandonar esta investigación. El tema es que no es una solución a mediano plazo. Y luego tenemos la energía solar, en donde el último estudio del Instituto de Sistemas Aplicados, que es un estudio de hecho multisectorial, en donde participa gente de Stanford, gente de Oxford, de Cambridge, de distintas universidades de Europa, Estados Unidos, Australia, Asia. Ellos hacen básicamente una identificación del recurso energético a nivel mundial. Lo tiran cada 5 años. El del 2012 lo que reveló es que la energía solar potencialmente aprovechable, eso quiere decir la energía solar que podemos aprovechar hoy en día con la tecnología actual, es, bueno, obviamente hay un rango porque siempre tenemos cierta incertidumbre, entre 300 a 1000 veces más abundante que la biomasa, de 77 a 180 veces más abundante que la geotérmica, de 1200 a 5000 veces más abundante que la hidroeléctrica y de 47 a 124 veces más abundante que la eólica. Entonces, realmente la energía solar es algo que ya podemos aprovechar y tenemos una gran ventaja. Esto igual es un gráfico que está un poco desactualizado, pero estamos hablando de un periodo de tiempo del 2006 al 2013, el precio de la energía fotovoltaica se ha reducido aproximadamente un 80%, y en los últimos, que no está aquí, en los últimos 4 años hemos tenido una reducción increíble, con una pendiente aún mayor.
se ha reducido del 2014 al día de hoy un 60%. Estamos hablando que hoy en día el vatio instalado anda por menos de $1 el vatio, lo cual son ya valores muy bajos. Y nosotros estamos en una zona privilegiada en donde tenemos una gran abundante cantidad de potencial de recurso solar. Estos son los datos de radiación solar, yo creo que más confiables, en donde se puede comparar un país con otro. Y aquí lo que tenemos es Alemania, que hasta hace pocos años era el país que tenía más energía solar instalada. Ahora es China, le sigue Japón y el tercero es Alemania. Pero Alemania tiene hoy en día alrededor de 41.200 megavatios. Costa Rica tenemos poco menos de 20 megavatios instalados en solar. Lo importante aquí de ver son las escalas. Si bien es cierto, tenemos aquí los mismos colores, los colores no se corresponden con las escalas. Entonces, el rojo, que es 1.300 vatios por metro cuadrado de Alemania, es el azul de Costa Rica. ¿Okay? El máximo, en el mejor de los casos, el máximo de Alemania es el mínimo de radiación solar que podemos tener aquí en Costa Rica. Y esto jamás lo ven los alemanes, ¿verdad? Además de eso, hay que tener en cuenta que tenemos una situación bastante privilegiada en cuanto a la estacionalidad. No tenemos la estacionalidad que tiene el caso de los países que están en latitudes más al norte, lo cual nos da a nivel estacional, a nivel anual, una producción de energía solar relativamente constante. Sí tenemos el problema de la variabilidad diaria, y es que obviamente durante la noche no tenemos energía solar, y el perfil de un día soleado es más o menos esto. O sea, aquí tenemos el máximo de radiación solar, de energía solar, más o menos al mediodía. Obviamente durante la noche no tenemos radiación solar. En un día lluvioso puede ser aún peor porque podemos tener picos. Entonces, esto podría complicar un poco la red eléctrica, pero bueno, son desafíos tecnológicos que se pueden atender de forma relativamente sencilla. Hay que nada más ponerse en ello y sencillamente es un tema de almacenamiento de energía y de gestión de la red eléctrica. Además de eso, tenemos el potencial hidroeléctrico que ya hemos hablado y como comentaba don José María, lo hemos explotado. Yo creo que hemos aprovechado la tecnología hasta el momento, lo que nos queda de hidroeléctrico es muy poco y el impacto ambiental es significativo. Eso hay que valorarlo y si bien es cierto, lo que no tenemos que hacer es quedarnos con los conceptos, con algo que no funcionó, pero que tal vez no va a funcionar a futuro. Y yo sí comparto esa preocupación en este tema con la hidroelectricidad, porque en algunos sectores públicos no lo comparten y consideran que es la única alternativa. Geotérmico es una alternativa importante también para Costa Rica, es limitado, pero siempre podemos explotarlo y bueno, tenemos además también la energía eólica. Y yo creo que la parte fotovoltaica y la parte también de energías renovables nos trae dos casos de éxito. El caso de Costa Rica, que bueno, obviamente nosotros conocemos, y ahora voy a hablar un poco más de eso, y el caso de Honduras también. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina y tiene la instalación fotovoltaica más grande de América Latina. Es el segundo país con más producción de energía solar fotovoltaica y esto lo hicieron en menos de un año. En una instalación de 150 megavatios y eso nos dice mucho de las barreras sociopolíticas y económicas que se pueden resolver con la nueva tecnología. Honduras hace rato está intentando hacer una planta hidroeléctrica por temas de impacto ambiental, por temas de financiamiento también, no lo ha logrado concretar, y esto es el equivalente de una pequeña hidroeléctrica, esto es equivalente un poco al Arenal que tenemos aquí en Costa Rica, y representa un 8 o un 9% de la demanda del país. Entonces, y no está pasando nada. Obviamente, Honduras está en una red eléctrica interconectada con el resto de Centroamérica y se apoya con eso, pero nos están demostrando que un 9% es posible. La producción solar en Costa Rica representa un 0.1%. Y yo creo que deberíamos ir hacia esto. Yo igual tampoco soy muy a favor de esto, porque igual que una hidroeléctrica puede tener un impacto ambiental, una fotovoltaica puede tener un impacto ambiental importante. Entonces, tampoco es si la tecnología es mala o buena, es cómo se aplica. El caso en donde más ejemplifica eso es en México, hace poco estaba allí,
van a hacer una planta fotovoltaica grande, de hecho más grande que la de Honduras, va a ser la más grande de América Latina, en la península de Yucatán, en medio de la selva, lo cual me parece fatal, porque van a destruir grandes hectáreas de selva en Mérida, lo van a hacer en Mérida, para hacer una instalación fotovoltaica a gran escala. México perfectamente, con 200 megavatios, puede hacer esto, que es lo que está haciendo Alemania y lo que la normativa costarricense también está intentando promover. Y en eso también somos precursores en la parte normativa. Y es sistemas de generación para autoconsumo, distribuidos y tejados solares, no solo en casas, sino también en industrias, sectores turísticos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, de esos 20 megavatios, hasta hace poco, más de la mitad eran de sistemas en Costa Rica, de sistemas como estos. Teníamos la más grande de Costa Rica antes de que entrara la de Guanacaste, era la que está en Miravalles, que era de 1 megavatio, y teníamos 1 megavatio de Miravalles, que duró un montón haciéndose porque era con donación japonesa, y bueno, mientras el ICE recibía la donación, y todo el tema de instituciones públicas que me imagino que ustedes conocen también. Se abrió un programa piloto de generación distribuida para autoconsumo del ICE, y en 2 años teníamos ya 5 megavatios, o sea, 5 veces más, con inversión privada de cada una de las personas que ponía su instalación fotovoltaica en sus casas. Con la gran ventaja de que la inversión era una inversión privada y el riesgo de una mala inversión lo pagaba la misma persona que hacía la instalación fotovoltaica. Entonces, en el modelo que tenemos actual, una mala instalación eléctrica lo pagamos todos con la tarifa eléctrica porque así está definido por la normativa con ARECEP. En una gestión de este tipo, una mala diseño de instalación fotovoltaica, y que lo paga es el que hace la mala inversión. Y ahora lo que tenemos es este tipo de cosas, que es un poco el choque que tienen las empresas distribuidoras, ya se están un poco acomodando, pero el choque que tenemos antes, lo que teníamos únicamente era un centro donde se genera energía y casas a donde llega la energía. Y ahora lo que tenemos es que las mismas casas pueden producir energía. Y ahora desde el punto de vista normativo, cómo tratamos esto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso nos puede ayudar mucho a seguir por el camino de las energías renovables, de ser 100% renovable, de tener 271 días de energía renovable, sin tener un gran impacto ambiental desde el punto de vista de hidroeléctricas. Y el otro proyecto que anda por ahí es el proyecto también de tener centrales con gas para la generación de electricidad, donde tenemos 0.16 de solar. Y somos 100% renovable en electricidad, pero el 60% de nuestro consumo energético es transporte. Y como el resto del mundo, el transporte está conectado con lo que es el petróleo. De hecho, 61% del petróleo se utiliza para transporte únicamente. Y a nivel mundial, tan solo el 1.6% de la energía eléctrica es utilizada para el transporte. Y aquí lo que tenemos es básicamente buscar alternativas tecnológicas que ya existen, ya son viables y ya tiene un costo relativamente asequible, que son nuevas baterías de ion litio. Estas son las 3 opciones que tendríamos para vehículos limpios. Nuevas baterías, por ejemplo, ion litio es la que se está posicionando como la líder en este tema. Producción de hidrocarburos, este es un tema muy interesante en donde se producen hidrocarburos a partir del sol, pero está en pañales todavía. O el tema de producción de hidrógeno también para utilizar movilidad, y bueno, es el proyecto que tiene Adastra. Y bueno, ya esto es una realidad. La tecnología para movilidad, eso ya está resuelto. Los vehículos eléctricos ya existen. Esto es un vehículo eléctrico y el autobús de Adastra es un vehículo eléctrico. Lo que hay que resolver es el reservorio de energía que alimenta ese vehículo eléctrico. Esto fue una actividad que hicimos en el TEC hace unas semanas, y todos estos son vehículos eléctricos. Hicimos un foro donde discutimos el tema de vehículos eléctricos, invitamos a un par de diputados para que hablaran del tema, invitamos a personerías del ICE también para que nos hablaran del tema, y nos dimos cuenta que la cosa ya está ahí. El tema es que en Costa Rica las baterías de ion litio pagan un 70% de impuestos, más el costo de transporte. Entonces una batería de Tesla, por ejemplo, en Costa Rica nos cuesta literalmente el doble que lo que costaría fuera, sin dejar de lado la ganancia que obviamente se sacaría la empresa, etcétera, etcétera.
Y termino solo con esta idea, que es a donde nos estamos moviendo nosotros en investigación, y creo que también podría interesarles si es un esquema de microredes, y eso está relacionado con la adaptación al cambio climático, y es el concepto de la tecnología ahora nos permite tener cada una nuestra generación de energía en nuestras casas, en nuestras industrias, y podríamos tener una microred, que sencillamente es un sistema, que puede conectarse o desconectarse de la red eléctrica y seguir operando de forma autónoma. Esto tiene muchas ventajas desde el punto de vista también desde un punto de vista técnico en cuanto a lo que son la infraestructura de la red eléctrica, pero sobre todo desde el punto de vista de cambio climático y potenciales zonas que quedan heladas debido a desastres climáticos, ¿verdad? Entonces, eso es el último proyecto a raíz de lo que sucedió en Puerto Rico. En Puerto Rico estuvo, no sé ahora cuál es la situación, pero hace unas semanas, el 85% del país no tenía acceso a la electricidad. Este es el Hospital del Niño en San Juan. Y Tesla lo que hizo fue que instaló un sistema fotovoltaico provisional alimentado por baterías Tesla, y todo este sistema está proveyendo energía al hospital. En Cuba, también me comentaba un colega, ahora que estaba en una actividad en México, la Academia de Ciencias en Cuba tiene una instalación fotovoltaica, toda La Habana se quedó sin electricidad, la Academia de las Ciencias pudo continuar trabajando y de hecho lo usaron como un sistema de atención de emergencias para lo que es la comunicación. Aquí también podríamos tener el tema de lo que es la operación, además de, por ejemplo, de residuos de hospital, etcétera, etcétera, con otro tipo de... Yo obviamente hablo con fotovoltaico, no sé si se dieron cuenta, yo soy un gran apoyo a la energía solar fotovoltaica, pero como pudo haber sido fotovoltaica, pudo haber sido biomasa en alguna industria, pudo haber sido eólica, o pudo haber sido también lo que nos había explicado ahora Jaime respecto a, por ejemplo, tratamientos de desechos de hospital con plasma y que también genere su propia electricidad. Nueva York también tiene implementado un sistema de microred a raíz de la tormenta de nieve que tuvo, que alimenta el transporte público de metro, y ellos tienen la capacidad de desconectarse de la red eléctrica y operar de forma autónoma. Y yo creo que esto es un tema que podría ser también interesante para lo que es el tema de adaptación. Y bueno, hay muchas cosas que podemos discutir, con gusto me pueden contactar sobre el tema y estamos entonces a la orden para lo que necesiten.